a nuestro estudio de la Confesión Bautista. Vamos al capítulo 16. Estamos en el capítulo 16 acerca de las buenas obras. Ya vimos el punto número 1, el 2 y hoy vamos a ver el punto número 3. Este punto nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para buenas obras, pero es necesario que nosotros pongamos también de nuestra parte para poder hacer esas obras. Nosotros no podemos quedarnos de manera negligente esperando que el Espíritu Santo haga toda la obra por nosotros. Hay una participación en nosotros. Si bien el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer y el hacer, debe de haber una participación también de nosotros activa para poder hacer esas buenas obras. Dice el punto número 3, dice: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, se necesita una influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. El primer párrafo o la primera parte de este apartado nos habla entonces acerca de que los creyentes tienen la capacidad de hacer buenas obras únicamente porque el Espíritu de Cristo mora en ellos. Las personas, aquellas que no han sido salvadas, no tienen al Espíritu Santo morando en ellos, por lo tanto no pueden hacer buenas obras. Como ya vimos, las obras hechas por personas que no tienen el Espíritu de Cristo no son recibidas por Dios con agrado, porque para Él, dice la palabra, son como trapos de inmundicia. Las personas no pueden salvarse mediante las obras, porque las obras no tienen valor ante Dios cuando no se hacen para Él, para glorificarlo a Él. Y para que una persona glorifique a Dios, tiene que haber primero un cambio en su naturaleza, un cambio en su corazón. El hombre natural, dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu del Señor, porque para él son locura y no las puede entender. Se deben de discernir espiritualmente. Entonces las personas no entienden. Por eso nosotros, cuando hablamos con ellos, con las personas, así como cuando hablaban con nosotros también, cuando éramos incrédulos y no entendíamos las cosas y rechazábamos también el mensaje del Evangelio. Entonces un creyente hace buenas obras únicamente porque ya tiene el Espíritu de Cristo y es el Espíritu Santo el que lo mueve a hacer eso. Es el Espíritu Santo el que obra en el creyente, tanto el querer como el hacer las buenas obras. Vamos a ver algunos versículos para apoyar esto que nos dice la confesión, y vamos a ir a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, cómo nos va a hablar aquí el profeta de Ezequiel acerca de que Dios pone su espíritu en nosotros. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estos versículos nos hablan primeramente cómo el Señor cambia el corazón de las personas. Dice que quita un corazón de piedra y lo pone
por un corazón de carne, dando a entender que quita un corazón duro y pone un corazón receptivo. También dice que pone en nosotros el Espíritu de Dios para que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos, y luego dice, y para que los pongan por obra. Entonces es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que pone en nosotros Dios, el que hace que nosotros guardemos los estatutos y pongamos por obra las cosas que Dios nos demanda. Recuerden, hermanos, que hemos visto que cuando se refiere a buenas obras, no se refiere únicamente a obras de caridad o a las buenas obras que nosotros muchas veces conocemos como buenas obras, de ayuda al prójimo, no es únicamente eso. Las buenas obras también se refiere a los frutos del Espíritu que un creyente expresa. Por eso dice aquí, dice, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando un creyente pone por obra los mandamientos de Dios, cuando refleja la presencia del Espíritu de Cristo en él, está haciendo buenas obras también. Eso es a lo que se refiere entonces aquí la palabra sobre los mandamientos. Dice también en Juan capítulo 15, versículo 4, que nadie puede llevar fruto fuera de Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta es una demostración más de lo que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de que son únicamente aquellos que tienen el Espíritu de Cristo los que pueden llevar fruto. Separados de Cristo nadie puede llevar fruto. Nadie puede hacer, eso se refiere, nadie puede llevar buenas obras, porque es únicamente Él es el que nos da. Somos nosotros como unas ramas, como lo dice aquí, somos como unas ramas de una planta de uva. Si nosotros arrancamos una planta de una uva, se va a secar, no va a llevar fruto, va a ser una planta, una rama seca. ¿Por qué? Porque la savia que alimenta esa planta ya no llega a la ramita que ha sido cortada, y así nos pasa a nosotros. Si nosotros no estamos con Cristo, o si la gente incrédula como no está con Cristo, no puede llevar fruto. También nos habla la Escritura acerca de nuestra capacidad para buenas obras, y esta capacidad proviene únicamente de Dios. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. 2 Corintios 3, 5. 2 Corintios 3, 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sería mucha necedad el pensar que las cosas buenas las hacemos nosotros por nosotros mismos. Porque si fuera de esa manera, entonces nosotros no tendríamos necesidad de un Salvador. Si nosotros pensáramos hacer buenas cosas por nosotros mismos, cosas que agradaran a Dios, no tendríamos entonces necesidad de que Cristo hubiera venido a salvarnos. Por eso dice la Escritura que nosotros no somos competentes para salvarnos, para hacer las obras por nosotros mismos. La competencia viene de Dios, del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, es el que nos hace a nosotros ser competentes para entonces nosotros poder hacer las obras que Dios demanda. Porque dice la Escritura, dice que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, como dice aquí la confesión. La confesión dice, se necesita una influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y eso lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 13.
Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay nada que nosotros podamos hacer de nosotros mismos si no recibimos la voluntad del Espíritu Santo para que produzca en nosotros. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿No se han fijado ustedes, hermanos, cómo cuando tiene uno alguna situación, algún problema, cómo el Espíritu Santo viene a usted y comienza a producirle una intención de hacer buenas obras? Si usted tiene alguna situación, algún problema, alguna situación de conflicto, el Espíritu Santo viene y comienza a motivarlo a usted para que usted haga la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros, como veíamos hace un momento cuando estudiábamos Éxodo, nosotros seguimos teniendo nuestra naturaleza de pecado, seguimos siendo duros de cerviz y nos resistimos al llamado del Espíritu Santo. Aun cuando el Espíritu Santo esté produciendo en nosotros el querer y el hacer, nosotros nos resistimos todavía por nuestra naturaleza de pecado, y ahí es donde vienen los problemas y las confrontaciones, porque nosotros no queremos ceder ante lo que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros. Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos hechura de Dios, y por eso es por lo que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo para producir obras. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este capítulo de Efesios, capítulo 2, nos habla acerca de la elección, acerca de nosotros, cómo recibimos por gracia el llamado de Dios para la salvación. Y también ese llamado traía, vamos a decirlo así, traía incluidas las buenas obras que Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Esa es una de los resultados de la salvación, es el que Dios produce en nosotros también el hacer buenas obras, como dice aquí, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras que nosotros hacemos, obras piadosas, obras de piedad, esto se refiere a la manera en que nosotros agradamos a Dios, son producidas por el Espíritu Santo y creadas desde el momento en que nosotros recibimos la salvación en la eternidad pasada. Venimos ya con ese paquete. Ese paquete ya viene en nosotros, pero nosotros, como mencionamos, nosotros nos resistimos, seguimos resistiendo. Por eso la segunda parte de la confesión nos habla acerca de que nosotros no debemos de ser negligentes, no debemos dejar la obra del Espíritu Santo. Les pongo otra vez el ejemplo. Cuando nosotros estamos siendo confrontados por el Espíritu Santo, nosotros no debemos esperar a que el Espíritu Santo haga toda la obra como si nosotros no estuviéramos obligados a cumplir, dice la confesión. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu. O sea, como si nosotros fuéramos unos robots, como si nosotros dependiéramos nada más del Espíritu Santo y dijéramos, voy a dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Si el Espíritu Santo la quiere hacer, la va a hacer. Si no, no la va a hacer. Yo no voy a poner nada de mi parte. Y es cuando nosotros nos cerramos, nos hacemos negligentes, y es cuando nosotros entramos en una etapa de egoísmo, de cerrazón, que no queremos escuchar al Espíritu Santo, porque nosotros nos hacemos negligentes.
Y hay muchas creencias acerca de esto, de que dicen, es que si el Espíritu Santo, si Dios no lo quiere así, si no resulta de esa manera es porque Dios no lo quiere o porque Dios así lo dispuso. Cuando nosotros tenemos la obligación de poner, como dice aquí, estamos obligados no únicamente al impulso que nos da el Espíritu, sino que debemos de ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en esos impulsos, que está en ellos. Avivar los impulsos especiales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está confrontando, lo está llevando a una reconciliación, avive ese impulso. El Espíritu Santo lo está llevando a ser una mejor persona, avive ese impulso también. No lo deje, no diga, bueno, cuando el Señor quiera, voy a ser una mejor persona. Cuando el Señor quiera, voy a reconciliarme con esto. Cuando el Señor quiera, voy a ser mejor hacia mi prójimo. No, tiene que avive ese impulso que el Espíritu Santo está poniendo en usted. Nosotros dice la Escritura que nosotros somos guiados a eso. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos guiados, no dice aquí que nosotros somos manipulados, ni trasladados, ni llevados. Somos guiados y nosotros debemos de dejarnos guiar, porque nosotros, si somos guiados por el Espíritu de Dios, es porque nosotros somos de Dios, pertenecemos a Dios. Vamos a Filipenses nuevamente, vamos a ver un versículo ahí mismo en Filipenses 12. Vamos a ver ahora el versículo 12. Filipenses, vimos el versículo 13, ahora vamos a ver el versículo 12 para complementarlo. Dice, Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este es un versículo que utilizan mucho aquellos que creen que la salvación se pierde. Pero lo curioso es que cambian la palabra ocupaos y dicen preocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ellos lo hacen de esa manera para decir que la salvación nosotros debemos de estar cuidándola porque la podemos perder. Pero lo que dice aquí este versículo, cuando habla acerca de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, nos está diciendo que tenemos una salvación muy grande, tenemos una salvación muy hermosa, en la cual nosotros debemos de estarnos ocupando. Debemos de estar nosotros glorificando a Dios, siempre procurando nuestro crecimiento espiritual. Eso es a lo que se refiere con estarnos ocupando nuestra salvación con temor y temblor. Y no se refiere a un temor de perderla, ni tampoco se refiere a un temblor de temer a un Dios que nos va a quitar la salvación. Se refiere a un temor reverente. Cuando nosotros hablamos de temer a Dios, no se refiere a que nosotros le debemos de tener miedo, se refiere a que nosotros debemos de tenerle reverencia. Debemos de amar a Dios, pero también debemos de exaltarlo y de verlo como lo que es, un Dios grande, un Dios grandioso. Entonces, nosotros debemos de participar en las buenas obras ocupándose. Por eso el versículo nos continúa diciendo en el versículo 13 que ya vimos, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces esto no se refiere a que se pierde la salvación. Estos versículos se refieren a que nosotros debemos de participar en aquel impulso especial del Espíritu Santo que se pone en nosotros para nosotros estar capacitados para hacer buenas obras.
Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos habla acerca de que nosotros debemos de estar firmes en aquello que fue puesto en nosotros. Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. La firmeza de que habla aquí el versículo es que nosotros debemos de estar constantemente alimentándonos de la palabra, apropiarnos de los medios de gracia para que aquello que nos ha sido dado nosotros podamos ejercerlo, y dice aquí, y no caeréis jamás. La única manera en que nosotros podemos estar protegidos contra la caída o lo que nos aparte de Dios es únicamente estar constantemente preocupándonos por tener nuestros medios de gracia. Es la única manera en que nosotros debemos de ejercer esa vocación, debemos de estar firmes en la vocación y la elección que se nos dio, dice aquí, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y vamos a terminar, hermanos, con el la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, donde el Señor nos exhorta a avivar el fuego que ha sido depositado en nosotros. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo instruye a Timoteo y nos instruye a nosotros a avivar el fuego de Dios. Como dice aquí la confesión, a ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en aquellos impulsos que el Espíritu Santo está poniendo constantemente en nosotros. No apaguemos al Espíritu Santo, hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos esté confrontando, hay que avivar esa llama, hay que avivar ese impulso para que nosotros no caigamos, como dice la Escritura. Entonces todas las obras dependen del Espíritu Santo únicamente, pero es necesario que nosotros participemos diligentemente avivando ese don que ha sido depositado en nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a terminar. Aquí terminamos con este